Gloria a Dios, ¿cómo están hermanos? Muy buenas noches. Vamos a continuar con las clases. Esta es la tercera clase del curso Introducción al Nuevo Testamento. Hemos avanzado ya, estamos en la tercera clase y hoy vamos a estar viendo el Evangelio según San Marcos, que es conocido como el libro donde se registra a Jesús como el siervo sufriente, ¿no? Como el siervo sufriente. Es la gloria de Cristo revelada en su servicio, autoridad y entrega redentora. Vamos a ir a Marcos y la presentación de un Cristo en acción, de un Cristo en acción. El Evangelio según San Marcos posee una fuerza singular dentro del canon del Nuevo Testamento. Si Mateo presenta a Cristo como el Rey prometido, Marcos lo presenta con notable intensidad como el siervo poderoso, el siervo obediente, el siervo sufriente. Su relato avanza con prontitud, con dinamismo, con un sentido de urgencia que no deja al lector reposar en lo superficial. Marcos no se detiene demasiado en largas genealogías, en extensos discursos introductorios. Entra directamente a la acción, porque su interés es mostrarnos a Jesucristo obrando, sirviendo, confrontando, sanando, liberando y finalmente entregándose. Esto no debe interpretarse como si Marcos tuviera menor profundidad teológica que los otros evangelistas. Al contrario, su profundidad se encuentra precisamente en la forma en que retrata la misión de Cristo. El Hijo Eterno de Dios aparece en su Evangelio no revestido con los ornamentos del poder terrenal, sino con la majestad humilde de aquel que vino a cumplir la voluntad del Padre hasta las últimas consecuencias. Desde una perspectiva reformada, esto es profundamente significativo. El Cristo de Marcos no es simplemente un modelo moral de servicio. No es solamente alguien digno de admiración por su compasión, es el siervo escogido por Dios, enviado con un propósito redentor cuya obediencia activa y pasiva forma parte del plan eterno de salvación. Cada paso que Cristo da en este evangelio está orientado hacia la cruz. Cada acto de servicio revela su identidad mesiánica. Cada confrontación anticipa la consumación de su misión. Marcos nos enseña que la gloria de Cristo no puede medirse con criterios humanos. El mundo busca grandeza en dominio, prestigio y exaltación, pero Dios revela la verdadera grandeza en la obediencia, en la compasión, en la entrega y en el sacrificio. Por eso, leer Marcos es ser confrontado con una forma radicalmente distinta de entender el poder, el liderazgo y la misión. Muchos desean un Cristo que impresione, pero no un Cristo que gobierne por medio del sacrificio. Sin embargo, el verdadero evangelio nos presenta a un Señor cuya grandeza se manifiesta en el servicio y cuya victoria se consuma en la cruz. Marcos comienza con palabras llenas de peso doctrinal. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
Con esta afirmación inicial, el evangelista no deja lugar para la ambigüedad. Desde el comienzo, el lector sabe quién es Jesús. No estamos siguiendo la historia de un reformador religioso, ni la trayectoria de un hombre extraordinario. Estamos contemplando al Hijo de Dios. Aquí aparece una de las bellezas teológicas más profundas del Evangelio según Marcos. El mismo que es presentado como siervo es a la vez el Hijo eterno. El servicio de Cristo no disminuye su dignidad, la exalta. Su humillación no niega su gloria, la manifiesta. Su obediencia no contradice su deidad, la expresa en el marco del pacto redentor. El anuncio de Juan el Bautista prepara el camino del Señor. No se trata simplemente de la llegada de un mensajero importante, sino de la irrupción del propio cumplimiento divino en la historia. La voz en el desierto anuncia que Dios está visitando a su pueblo. Cuando Cristo aparece, el cielo mismo da testimonio de él en su bautismo. El Padre declara su complacencia y el Espíritu desciende sobre él. Esta escena inaugura el ministerio del siervo con aprobación trinitaria. Desde la teología bíblica, este punto es esencial. Cristo no actúa independientemente del Padre ni separado del Espíritu. Su misión se desarrolla dentro del propósito del eterno trino. El Evangelio no es una improvisación ante el fracaso humano, sino el despliegue del plan divino establecido desde antes de la fundación del mundo. El Cristo que sirve no es débil. El Cristo que se humilla no es inferior. El Cristo que se entrega no es vencido. Es el Hijo de Dios actuando con autoridad soberana en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Después del bautismo, Marcos muestra que el Espíritu impulsa a Jesús al desierto. Este detalle tiene una profunda importancia redentiva. El siervo de Dios no inicia su ministerio evitando el conflicto, sino enfrentándolo. Allí, en el desierto, Cristo es tentado por Satanás. Aunque Marcos narra este episodio con brevedad, su significado es inmenso. El primer Adán cayó en un ambiente de abundancia. Israel fracasó repetidamente en el desierto. Pero Cristo, el verdadero siervo, el verdadero hijo, permanece fiel donde todos los demás fallaron. Aquí contemplamos la fidelidad representativa de Jesús. Él no resiste la tentación solo para darnos un ejemplo ético. Lo resiste como nuestro representante, como el obediente que cumple perfectamente donde el hombre rebelde fracasó. Este aspecto central, ¿no?, es fundamental. La salvación del creyente no depende de su propia obediencia imperfecta, sino de la obediencia perfecta del segundo Adán. Cristo no vino solo a morir por nuestros pecados, vino también a vivir en perfecta justicia. Su victoria en el desierto es parte de esa justicia activa que luego es impulsada al creyente por la fe. En Marcos, el conflicto con Satanás no termina en el desierto. Todo el Evangelio presenta al ministerio de Jesús como una confrontación continua con el reino de las tinieblas. Cada demonio expulsado,
cada cautivo liberado, cada poder maligno es sometido. Revela que el reino de Dios ha irrumpido en la historia con poder invencible. Cuando el creyente contempla a Cristo en el desierto, no debe ver un ideal de fortaleza espiritual, sino al Salvador obediente que venció en nuestro lugar y cuya victoria garantiza la nuestra. El servicio de Cristo y la urgencia del reino está expresada también en esta historia. Uno de los rasgos distintivos del Evangelio de Marcos es su sentido de movimiento. Ojo con eso. Uno de los rasgos distintivos del Evangelio de Marcos es su sentido de movimiento. Frecuentemente aparece la idea de inmediatez. Cristo va de un lugar a otro, enseña, sana, expulsa demonios, llama discípulos, confronta opositores. Todo avanza con una intensidad que comunica urgencia. ¿Por qué? Porque el reino ha llegado y su llegada exige respuesta. Cristo no aparece como un pensador aislado, sino como el siervo activo del Padre, comprometido con aquel que lo envió. No busca fama personal, aunque la multitud lo siga. No persigue popularidad, aunque todos se maravillan. Su prioridad es cumplir el propósito redentor. Su prioridad es cumplir el propósito redentor. Es importante notar que el siervo de Cristo en Marcos no es meramente asistencial. No se limita a aliviar dolores temporales, aunque ciertamente lo hace. Cada acto de servicio es una señal del reino. Cada sanidad manifiesta que el poder restaurador de Dios está presente. Cada liberación anuncia que las cadenas del mal están siendo quebradas. Cada enseñanza proclama que ha llegado la autoridad definitiva. La compasión de Cristo nunca está divorciada de su misión. Nunca. Él sirve con ternura, pero también con propósito. Sana cuerpos, pero apunta a la redención del alma. Alimenta multitudes, pero llama al arrepentimiento. Se acerca al quebrantado, pero exige fe. Esta unión entre misericordia y verdad es una de las marcas gloriosas del ministerio del siervo. La iglesia debe aprender del modelo de Cristo, servir con compasión, pero sin perder el centro del evangelio. No basta con ayudar, hay que anunciar. No basta con acercarse, hay que conducir a las personas a Cristo. Aunque Marcos enfatiza el servicio de Cristo, nunca presenta ese servicio como debilidad, al contrario. El siervo aparece revestido de una autoridad extraordinaria. Enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los espíritus inmundos lo reconocen. El mar lo obedece. La enfermedad retrocede ante su palabra. La muerte misma cede ante su mandato. Este contraste es profundamente hermoso. El siervo es poderoso. El humilde es soberano. El obediente es Señor. Marcos quiere que entendamos que el servicio de Cristo no es el servicio de alguien inferior, sino la expresión de la autoridad del Hijo de Dios actuando en humillación voluntaria. Desde la perspectiva bíblica, esta autoridad es inseparable de su identidad divina.
Jesús no recibe autoridad de las circunstancias ni de la aprobación humana, la posee por naturaleza. Él no necesita legitimación de los poderes de este mundo, porque su autoridad le pertenece. Él tiene toda autoridad. Sin embargo, usa esa autoridad no para ser servido, sino para servir y dar su vida. La gente se maravilla en Marcos porque ve algo que no puede explicar con categorías humanas. Ven poder, pero no orgullo. Ven autoridad, pero no tiranía. Ven santidad, pero también cercanía. Cristo rompe las expectativas humanas respecto al poder. Su autoridad no aplasta arbitrariamente, redime, restaura y confronta el pecado con verdad. Muchos quieren un Cristo amable, pero no autoritativo. Otros desean un Cristo poderoso, pero no humilde. El Evangelio, según Marcos, nos muestra al verdadero Cristo, poderoso en autoridad y humilde en servicio. Marcos no solo presenta quién es Cristo, también muestra qué significa seguirlo. Y aquí el tono del Evangelio se vuelve particularmente penetrante. El discipulado no es presentado como una invitación a una vida cómoda o prestigiosa. Es un llamado a negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir al Maestro. Esta enseñanza es coherente con el retrato del siervo sufriente. El Señor camina hacia la cruz. Sus discípulos no pueden esperar un camino enteramente distinto. La lógica del reino contradice la lógica de la carne. Mientras el hombre busca conservar su vida, Cristo enseña que quien la pierde por causa de él y del Evangelio, la salvará. Desde una perspectiva pastoral, esto es uno de los puntos más necesarios para nuestro tiempo. Existe una tendencia a presentar el cristianismo como un medio de autoafirmación, éxito o realización personal. Pero Marcos destruye esa ilusión. Seguir a Cristo implica morir al yo, implica renunciar al control propio, implica aceptar que la gloria del discipulado pasa por el camino de la cruz. Y sin embargo, esto no es una llamada al fracaso, sino a la verdadera vida. Porque en el reino de Dios, perder por Cristo es ganar eternamente. La cruz no es el final, sino el camino hacia la resurrección. La negación propia no destruye la identidad del creyente, la purifica y la somete al señorío de Cristo. No existe discipulado bíblico sin renuncia, sin obediencia y sin perseverancia. El creyente no está llamado solo a admirar al siervo, sino a seguirlo en el camino de la fidelidad. Uno de los elementos más humanos y reveladores del Evangelio según Marcos es la frecuente incomprensión de los discípulos. Ellos ven milagros, escuchan enseñanzas, acompañan a Jesús de cerca y aún así muchas veces no entienden. Tienen momentos de fe, pero también de torpeza, miedo y confusión. Esto no está en el texto para humillar simplemente a los discípulos, sino para mostrar la paciencia de Cristo y la necesidad absoluta de la gracia.
Aún los más cercanos al maestro necesitan ser formados, corregidos y sostenidos. El discipulado es un proceso en el cual el Señor trabaja con hombres débiles para hacer los instrumentos útiles en sus manos. De la palabra de Dios, esto también nos recuerda la realidad de la depravación humana y la necesidad de la iluminación divina. El problema del hombre no es meramente falta de información, sino ceguera espiritual. No basta estar cerca de las cosas sagradas. Se necesita la obra del Espíritu para comprender verdaderamente a Cristo. La paciencia de Jesús con sus discípulos es un consuelo para la iglesia. Él no abandona a los suyos por sus lentitudes. Corrige, exhorta, instruye y permanece fiel. Su propósito no fracasa por la debilidad de sus seguidores, porque la obra depende de su fidelidad, no de la perfección inmediata de ellos. Qué bendición saber que el Señor no desecha a los suyos por su inmadurez. Él forma con paciencia a aquellos que ha llamado y los conduce progresivamente a una comprensión más profunda de su gloria. Es maravilloso lo que nosotros podemos ver en la palabra de Dios en relación a todo lo que nuestro Señor hace e hizo. El centro teológico del Evangelio, según Marcos, se encuentra en una declaración decisiva del propio Jesús. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este versículo resume la esencia del Evangelio y la misión del siervo. Cristo sirve, sí, pero la expresión máxima de su servicio no está únicamente en sanar enfermos o alimentar multitudes, está en dar su vida en rescate por muchos. El servicio culmina en la sustitución, su sacrificio en la cruz del Calvario. La compasión culmina en la expiación. La humildad culmina en la cruz. Aquí entramos en el corazón del evangelio bíblico. Cristo no muere como mártir solamente ni como ejemplo supremo de amor, aunque ciertamente hay amor y ejemplo en su muerte. Muere como sustituto, como portador del castigo, como rescate eficaz por muchos. Su muerte es redentoria, vicaria, sacrificial y sufriente. La palabra rescate implica liberación mediante un precio. Los pecadores están esclavizados, condenados, incapaces de salvarse a sí mismos. Cristo paga el precio que ellos jamás podrían pagar. No viene a ofrecer una posibilidad vaga de redención, sino a asegurar la salvación de su pueblo. Esta es la gloria del siervo sufriente, que al entregarse triunfa, al morir salva, al ser humillado glorifica al Padre y redime a los suyos. El creyente debe contemplar la cruz no como un símbolo religioso distante, sino como el centro de su esperanza. Allí el siervo dio su vida por los suyos. Allí la deuda fue pagada. Allí el rescate fue consumado. La sección final de Marcos está dominada por la pasión. El tono se vuelve más solemne, más intenso, más profundo. El siervo es traicionado, abandonado, acusado injustamente.
burlado, golpeado y crucificado. A simple vista parece derrota, pero el poder de las tinieblas, no, porque parece que el poder de las tinieblas ha prevalecido. Parece que el siervo ha sido reducido a impotencia, pero la fe ve más allá. Desde la perspectiva bíblica, la pasión no es el fracaso del plan de Dios, sino su consumación. Cristo no es arrastrado a la cruz contra su voluntad, va conforme al propósito eterno. No es víctima al azar, es el cordero determinado desde antes de la fundación del mundo. No pierde el control, ejerce obediencia perfecta hasta la muerte. Marcos, con sobriedad y fuerza, nos hace mirar la cruz como el lugar donde la verdadera identidad del rey siervo se revela plenamente. El centurión romano, al ver cómo Cristo murió, reconoce verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Qué escena tan gloriosa. La identidad del hijo resplandece precisamente en el momento de su más profunda humillación. Dios muchas veces manifiesta su mayor gloria en lo que humanamente parece debilidad. La cruz enseña al creyente a interpretar la historia, no por la apariencia inmediata, sino por la verdad eterna del propósito divino. Aunque Marcos enfatiza poderosamente el sufrimiento, no deja al siervo en la tumba. La resurrección es la vindicación divina de Cristo. El Padre confirma públicamente que la obra ha sido aceptada, que el sacrificio ha sido suficiente y que la muerte ha sido derrotada. La resurrección no es un detalle añadido al mensaje cristiano, es la confirmación de que el siervo sufriente es también el Señor victorioso. Aquel que sirvió hasta la muerte reina ahora en gloria. Aquel que se humilló ha sido exaltado. Aquel que fue rechazado por los hombres ha sido vindicado por Dios. Desde la perspectiva bíblica, la resurrección garantiza la justificación del creyente, la derrota definitiva del pecado y la esperanza de la glorificación futura. Si Cristo resucitó, entonces nuestra fe no es vana, nuestro perdón es real y nuestra esperanza es firme. Cristiano no sigue a un héroe caído, sino a un Señor resucitado. El siervo sufriente vive, reina y sostiene a su pueblo hasta el fin. El Evangelio de Marcos tiene una fuerza pastoral extraordinaria para la iglesia. Nos enseña que la verdadera grandeza está en el servicio, que el verdadero poder está sometido a la voluntad del Padre y que la verdadera victoria pasa por la cruz. También nos corrige nuestras falsas expectativas. A veces deseamos un cristianismo sin sacrificio, un discipulado sin negación, una corona sin cruz. Pero Marcos nos devuelve el corazón del Evangelio. Cristo vino a servir y a dar su vida. Y los que le siguen deben aprender esa misma lógica del reino. Además, este Evangelio consuela a los débiles. Nos muestra a un Señor compasivo, paciente y poderoso. Un Señor que no solo enseña, sino que salva. No solo exige, sino que capacita. No solo confronta, sino que redime. Iglesia necesita volver al Cristo de Marcos, no al Cristo imaginado por la cultura.
sino al Hijo de Dios que sirve, sufre, redime y reina. El Evangelio según San Marcos nos deja de rodillas ante la gloriosa paradójica, ante la gloria paradójica de Jesucristo. En sus páginas vemos al siervo y al Señor, al humilde y al soberano, al sufriente y al victorioso. Todo en este Evangelio conduce al lector a una sola gran conclusión. Jesús es el Hijo de Dios que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y no hay espacio para una fe superficial. El Cristo de Marcos exige reverencia, entrega y seguimiento. No puede ser reducido a una figura inspiradora ni a un simple ejemplo ético. Él es el Redentor enviado por el Padre, el siervo perfecto cuya obediencia salvó a su pueblo. Y qué consuelo para el creyente saber que nuestra esperanza no descansa en nuestra capacidad de servirle perfectamente, sino en el servicio perfecto que Él rindió al Padre por nosotros. Nuestra salvación reposa en su obediencia, en su sacrificio, en su victoria, en su resurrección. Que al estudiar este Evangelio, el corazón del estudiante sea llevado a adorar más profundamente a Cristo, que aprenda a ver la grandeza del reino en la humildad del siervo, que abrace la cruz como un camino de discipulado y que viva cada día bajo la certeza gloriosa de que el siervo sufriente es también el Señor exaltado. Solo a Dios sea la gloria. Alabado sea Dios. En la próxima clase continuaremos con el Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas. Es la clase que continuaremos en el próximo momento, que es el jueves, ¿no? Vamos a continuar, vamos a avanzar, vamos a profundizar en las Escrituras y conocer más y más de nuestro Señor. Alabado sea Dios. Muy bien, vamos a concluir ahí esta clase, esta tercera clase del curso de Introducción al Nuevo Testamento. Vamos a volver con la clase de ética cristiana. Ahí nos quedamos.